10 de la mañana, 11 minutos. ¿Cuántas veces hemos estado hablando con el profesor Arturo Borges sobre la evitabilidad de los siniestros de tránsito? Es decir, es prácticamente lo que permanentemente nos está tratando de transmitir. Los errores que cometemos, muchos de ellos involuntarios, muchos de ellos por desconocimiento, otros por inconsciencia, por imprudencia, que podrían evitar esos siniestros de tránsito. Así que hoy nuevamente con el director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, el ISEF, pero además secretario general de la Confederación Iberoamericana de Centros de Formación Vial, vamos a hablar sobre si son o no evitables los siniestros de tránsito. Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Muchas gracias. ¿Qué tal, Humberto? Buen día. ¿Cómo estás? Sí, ¿y cuántos adjetivos más podríamos haber agregado, ¿no? A ver, es más, la palabra siniestro tiene que ver con que puede ser evitable y por eso tratamos de no utilizar la palabra accidente, que sí es algo inevitable, ¿no? Exactamente. Y bueno, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué le cambiamos el nombre? Bueno, por esto mismo que tú decís. Por la evitabilidad que tiene, por lo general, el accidente, que lo transforma en un siniestro. Ya antes se decía accidente, pero el accidente era un hecho fortuito, a veces era un tema del azar, ¿verdad? Que tenía el día marcado, que había predisposición a tener el hecho. Y la verdad que la mayoría de los casos que nosotros tenemos se pueden perfectamente evitar. Ahora, ¿dónde está la génesis de estos hechos que los producimos, que los vemos en todos lugares, en los medios, e igual se siguen reproduciendo? Y para hoy trajimos un ejemplo que es el choque en una intersección. ¿Es evitable el choque en una esquina, en una intersección? Claro que es evitable. Además es uno quizás de los peores, dejando de lado lo que es la conducción en carretera, en ruta, donde vamos a una velocidad quizás inapropiada en determinados momentos. La intersección para el uruguayo es como un poco el triángulo de las Bermudas. Es decir, sí, la esquina es la determinante de muchos casos fatales entre autos. Ni que hablar si el que participa es un vehículo con un birrodado. Claro. Y esto entonces es lo que nos llama la atención. Cuando vamos a veces a un siniestro y se produce en una esquina, en una intersección, sobre todo en aquellas que la visión está confinada porque la posibilidad de ver la transversal es cuando uno está encima de la propia transversal, ¿cuáles son las técnicas que podrían hacer evitable el choque en una esquina? Y nosotros a veces cuando recurrimos ahí y vemos a los protagonistas, vemos que alguno de los protagonistas tenía el recorrido frecuente por esa esquina. Y nos cuenta, pensar que paso por acá y a veces veo los choques. Bueno, ¿y usted no recuperó el error de esos involucrados y lo hizo como propio para prevenir esta situación? Por lo tanto, tenemos unas imágenes, señor director, en la primera instancia, que vamos a poner en pantalla para ver. El caso es una intersección donde acá tenemos una intersección confinada, dos actores con preferencia de hecho y de derecho, vamos a ver los dos casos, y se produce esto. ¿Esto es algo que se puede no evitar? Sí, sí que se puede evitar. Con cualquiera de los involucrados hubiera hecho algo un instante anterior a la zona de conflicto, que es la intersección, esto perfectamente podía no producirse. Pero ¿qué sucede? Subestimamos nuestra conducción cuando llegamos a la zona de conflicto. Esto puede suceder en este caso, que había un preferente que venía de la derecha y hay otra imagen que nos va a mostrar donde tenemos un cartel de pare, un stop, con estas imágenes que preparó Álvaro Francomano, donde acá muchas veces la gente entra a la intersección o a la zona de conflicto pensando que el cartel es el escudo que le va a permitir al individuo poder continuar la marcha sin tener esta posibilidad. Esto pasa absolutamente todos los días en todo el país. El que circula por la vía que no tiene el cartel de pare igual debe reducir para bueno, evitar un posible siniestro. Claro, porque, a ver, nosotros tenemos choques todos los días de esto, ¿verdad? Con cartel de par, con la preferencia a la derecha, lo tenemos con semáforo. Y acá nosotros determinamos una zona de conflicto. Y el que viene por la vía del sentido preferencial, a partir de acá, de este punto de percepción posible, ya tiene que determinar acciones para poder evitar esta situación. Y esto es uno de los elementos claves. Conducir hoy significa que el individuo debe de tomar
acciones, y muchas veces esto es un acto fallido dentro del desarrollo de las habilidades básicas que un conductor debe tener. ¿Percibe el riesgo o no lo percibe? Y la técnica para evitar esta situación es lo que mostramos en esta imagen. Unos 30, 40 metros antes de llegar a una vía, aunque vengamos por una de sentido preferencial, hay que retirar el pie del acelerador, llevarlo al freno y ponerse en guardia frente a la posibilidad que el otro, es decir, yo no puedo presuponer que el cartel vaya a estar siempre. No lo puedo presuponer porque se puede haber destrozado, se puede haber dañado el día anterior, lo pueden haber quitado, o quizás quien llega a la esquina no lo vea. Entonces, eso no me asegura a mí que el que tiene ese cartel lo pueda hacer. ¿Quién es el que tiene que hacer la acción defensiva? Bueno, ¿quién viene? Cualquiera de los dos, pero el que viene por una vía de sentido preferencial, que hoy vemos las motos utilizan, Paysandú, Cerro Largo, Durazno, Maldonado, Rousseau, Avellaneda, Cabrera. Los chicos entran a unas velocidades fenomenales. Y la placa que vimos anterior quizás son algunas de las causas que nosotros tenemos, que todas están afincadas en la bajísima percepción del riesgo que un conductor tiene algunos segundos antes de llegar a la zona de conflicto. Hay acá quizás un exceso en la demora de la percepción, que puede ser una distracción o que el individuo no vea realmente dónde tiene el conflicto. En otros lados hay una incorrecta determinación de la zona a la que entra. Entonces nosotros definimos dos zonas. Una, la anterior, en la percepción del riesgo, que es entrar en la zona de riesgo, y después de la zona de riesgo, unos instantes antes del impacto, hay un punto sin solución donde el individuo, inclusive, tratando de hacer una maniobra evasiva, ya no tiene tiempo de eliminar esta situación. Ahora, esto que vemos en pantalla son algunas de las causas. Estas son las inmediatas. Hay otras que son mediatas, como puede ser la vía, la lluvia, algún desperfecto mecánico, que también se pueden contabilizar, que sirven para el estudio o la génesis del accidente que nosotros vemos. Pero acá la constante es el error humano. ¿Dónde está esto afincado? Muchas veces en que el individuo toma una inadecuada decisión. Es decir, que lo que percibe realmente no es lo correcto. El que va con sentido preferencial tiene que sacar el pie del acelerador, pero frenar o estar alerta y no acelerar, obvio. Bueno, al sacar el pie del acelerador y llevarlo al freno, cuando entra a las zonas de conflicto, ya hay algo que se ha ganado, que es el tiempo de reacción. Porque retirar el pie del acelerador y llevarlo al freno está entre 0,8 de segundo a 1 segundo. El ancho de las vías que nosotros atravesamos quizás tienen 7, 8, 9 metros de las que mencionamos, ¿verdad? Las transversales. Y si vengo a 50 kilómetros por hora a una velocidad media, voy a casi 14 metros por segundo. Y si yo demoro ese tiempo entre retirar el pie del acelerador y llevarlo al freno... Ya estoy ahí. Claro, es decir, cuando yo entro al punto sin solución, si recién ahí voy a tomar la reacción o tengo la posibilidad de llevar el pie al freno, ya es tarde. Me llevo esos 7, 8, 9 metros. Por eso es que cuando llegamos al accidente vemos que los coches no están dentro del margen marcado por el vértice de las esquinas y están fuera de ese escenario. Porque el embestidor, que es un elemento muy importante, debería haber entrado con el pie en el freno procurando esto que dijimos, que alguien no pueda respetar esto o quizás está dentro de lo que es sentido común, esperar el posible y aguardar el posible error del otro. Por lo tanto, hay un elemento también importante. La entrada a cualquier intersección del Uruguay, aunque siga a velocidades 45 kilómetros por hora y no está marcada como excepción menor, la entrada máxima es a 40 kilómetros por hora. Primero porque hay una zona de seguridad del peatón que debemos tener en cuenta, que en estas imágenes para no recargar no lo pusimos, pero hay un elemento fundamental. El peatón en la esquina tiene la primera preferencia. Pero muchos conductores creen que la preferencia es venir a la velocidad que quieren, están escudados por eso. Y la preferencia no es una preferencia absoluta y nos da el derecho de abusar de esa preferencia y provocar un accidente, que las fuerzas que se desencadenan en este encontronazo que mostramos hoy realmente pueden ser brutales, o seriamente heridos o quizás fatales. Por lo tanto, esta técnica de desacelerar 30 o 40 metros antes de una esquina no nos va a hacer perder un tiempo mensurable en que llego tarde a todos lados. No, quizás lo que sí nos va a asegurar es que podamos llegar a tiempo. Y esto es clave, tratar de ser la prevención.
esto forma parte de la formación de un conductor. Esto es un aspecto cognitivo y no escudarse en una preferencia que a veces nos cuesta muy caro. Profesor, como siempre, un placer, ha sido más que elocuente. Bueno, ojalá que en esta prédica algún día tanta imprudencia que uno ve en ese sentido y tanto error en la evaluación del riesgo. Le comento cuestiones a nivel doméstico que muchas veces se da. Yo soy de quienes cuando voy a cruzar un semáforo, que por supuesto me está habilitando y me está dando el verde, miro igualmente si no hay alguien que se le dio imprudentemente por tirarse con la roja. Porque por más que yo tenga la razón, si a mí me pasa algo, ¿a quién le voy a pedir cuentas después? Es que eso es así, ¿verdad? Uno cree que con la preferencia tiene todo a favor. Y no, a veces, hoy con preferencia o sin preferencia, y dentro del derecho se le puede preguntar, bueno, previendo esta situación de riesgo, ¿cuáles fueron las acciones que usted determinó hacer? Claro. Y el tema pasa por ahí, ¿verdad? Las acciones llevan a decisiones y las decisiones son determinadas por acciones adecuadas para prevenir esta situación. Muchísimas gracias. Al contrario, es un placer. El profesor Arturo Borges una vez más aquí en La Mañana de Arriba Gente.